Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en Discapacidad en Acción, programa número 46. Tenemos un invitado muy especial, Neswi. Ha llegado desde Venezuela para acompañarnos y hacer de nuestro programa algo muy activo. Bienvenido, Neswi. Muchas gracias, Arela. Gracias por tu invitación a este tan maravilloso programa como lo es Discapacidad en Acción. Hoy estaremos tratando el tema muy importante para todos nosotros, inclusión laboral. Bienvenidos. Así es, Arela. Y en la siguiente hora pues vamos a tener a diversos invitados. Vamos a tener a Luis Francisco Corzo, que nos va a hablar de toda la reglamentación que hay en discapacidad. Vamos a tener a tu entrevistado, vamos a tener a distintas personas que van a entrevistar a distintas instituciones, entidades que hay acá en Bucaramanga que hacen inclusión laboral. Y nos van a hablar de todo el trabajo que han hecho para incluir personas con discapacidad en el mundo laboral. También hay personas que bien nos van a contar cuáles son los desafíos a la hora de incluir, porque bueno, la inclusión es todo un proceso. Y también vamos a hablar al final del Fondo Emprender, que es una iniciativa que tiene el SENA para las personas con discapacidad que quieran emprender, y les vamos a decir dónde van a poder encontrar mayor información. Entonces, la recomendación, amigos, es que se queden hasta el final y no se vayan, porque esto va a estar bueno. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. Y hoy, en Rompiendo Barreras, vamos a tener el testimonio de una persona que precisamente ha hecho esto, romper barreras, porque, bueno, es una persona que no solamente tiene discapacidad, sino que también es inmigrante. Y como sabemos, las personas con discapacidad hemos sido víctimas de discriminación, y también las personas que son inmigrantes. Entonces aquí Neswi nos va a explicar cómo ha superado ambas barreras. Y hablando de inclusión, cuéntanos de tu historia. ¿Quién es Neswi? Bueno, como mi nombre es Neswi Ferrer, soy un joven venezolano, locutor, quien se siente muy agradecido de estar en tan maravilloso país como lo es Colombia. Neswi es un joven de 35 años, guerrero, capaz, quien me encuentro en condición de discapacidad visual. ¿Desde hace cuánto estás viviendo en nuestra comunidad con discapacidad visual y a raíz de qué? Hasta la fecha tengo 3 años que cuento con la condición de discapacidad visual a raíz de un accidente que fue un asalto donde lamentablemente perdí la vista. ¿Tú antes tenías baja visión o tenías visión plena? Bueno, anteriormente, alrededor de hace unos 8 años, me detectaron cataratas y 2 años después fui operado. Luego hace 6 años me asaltaron, donde en el asalto, en un forcejeo, en cuestión de nervios de los asaltantes, me propiciaron una golpiza y donde tuve desprendimiento de retina postraumático. Bueno, y después, ¿cómo quedó tu vida? ¿Cómo te reajustaste a nivel laboral, a nivel académico, según las actividades que estaban realizando? Este impacto, ¿cómo modificó tus actividades? Bueno, fue bastante doloroso, un poco hasta tormentoso, pero gracias a Dios, con mucha fe y perseverancia, salí adelante. Ya trabajaba en el área de comunicación y donde tenía programas propios.
A nivel laboral fue un poco incómodo no poder hacer las mismas actividades, pero poco a poco me fui desenvolviendo a través de la fe y la adaptación que me tocó vivir. Y bueno, a nivel académico ya me había graduado y seguí trabajando por un mejor futuro para mi familia, y así me fui adaptando poco a poco. Tuviste que adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas para poderte desenvolver. ¿Cuáles fueron los mayores retos de estos aprendizajes? Bueno, los mayores retos fue la perseverancia, el sentirme capaz, el no dejarme decaer por la depresión, por la falta de apoyo. Y bueno, es un camino, es un trayecto bastante fuerte a nivel psicológico, pero seguí adelante. Lo importante es no dejarse decaer, no rendirse, seguir adelante y confiar mucho en Dios. En tu familia, ¿cómo asumieron este nuevo reto para ti? Bueno, para mi familia fue bastante doloroso, ¿sí? Yo perdí la vista ya estando acá en Colombia, y tanto tiempo sin estar con ellos, y así tuve que salir adelante por un mejor vivir, una mejor calidad de vida para mí y una mejor estabilidad para mis hijos. ¿Ha sido fácil ubicarte laboralmente después de perder la visión? Verdaderamente no ha sido fácil, porque a nivel de inclusión hay muchas empresas que no tienen los recursos o no tienen la maquinaria necesaria para nosotros poder tener una mejor calidad de vida a nivel laboral. No tienen de pronto esas herramientas tecnológicas, y la parte de concientización a nivel laboral en los empresarios también hace mucha falta, pero sí se ha hecho bastante difícil. Bueno, hoy empiezas a ser parte de nuestro programa Discapacidad en Acción. Bienvenido. Muchas gracias. Aprendamos de la discapacidad. En este momento damos la bienvenida al señor Luis Francisco Corzo, teniendo en cuenta la Convención de Derechos de Discapacidad, artículo 27, y todos los artículos que se desarrollaron en Colombia a partir del 2013, él nos dará las indicaciones de cuáles son los parámetros legales que permiten la inclusión laboral y los beneficios empresariales que se dan si hay contratación para personas con discapacidad en nuestro país. Bienvenido, don Luis Francisco. Para Discapacidad en Acción, les vamos a dar a conocer a la amable audiencia de tan prestigioso programa como es Discapacidad en Acción, el marco normativo de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito nacional, departamental, municipal. La Ley 361 es la primera norma que habla de la integración laboral de las personas con discapacidad a través de las diferentes empresas privadas que a bien tengan vincular personas con discapacidad, y así estas empresas o estos empresarios se acogen a unos incentivos tributarios que establece el gobierno con el fin de incentivar y promover que se garantice la integración laboral de las personas con discapacidad en el ámbito nacional, departamental y municipal. Y el deber ser de las personas con discapacidad es capacitarnos o capacitarse para establecer un perfil y unas competencias laborales en el momento de que tengamos que entrevistarnos o generar alguna entrevista con las demás personas en igualdad de condiciones, para así también tener la oportunidad de la integración laboral, como lo establece la Ley 361 del 7 de febrero del 97.
La Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, en su artículo 13, establece el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y de igual manera ahí habla de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público y en el sector privado. El numeral 2, literal F de ese artículo dice que se deben incluir personas con discapacidad en el sector público y por ende hubo que reglamentar ese derecho de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público y lo establece el decreto 2011 del 30 de noviembre del 2017. Este decreto establece una tabla de puntuación, una tabla de inclusión laboral de personas con discapacidad en las 3 ramas del poder, que es en la rama ejecutiva, legislativa y judicial, teniendo en cuenta los entes centralizados y descentralizados y órganos independientes, con el fin de que las personas con discapacidad también formen parte de estos concursos de méritos que establece los municipios, los departamentos del país o las diferentes entidades públicas con el fin de vincular o incluir personas en carreras administrativas y así es la forma de poder participar las personas con discapacidad profesionales y poder acceder a estos puestos de concurso de méritos. El decreto 2011 establece un porcentaje y dice que al 31 de diciembre del 2019 debe estar vinculadas el 2% de las personas con discapacidad en las 3 ramas del poder, teniendo en cuenta los órganos descentralizados y centralizados y órganos independientes. De la nómina que se coordine o que esté vinculada en una entidad pública, debe estar vinculado el 2% de esa población o de esos empleados que estén vinculados laboralmente. Al 31 de diciembre del 2023 tiene que estar incluidas laboralmente el 3%. Así hasta llegar al 31 de diciembre del 2027, que establece el 4%, que es el tope que ya lo faculta el decreto 2011, pero estas personas con discapacidad deben tener la certificación de discapacidad, son debidamente certificadas para que así el Ministerio de Trabajo pueda establecerle esta certificación a las empresas cuando le faculte que la empresa tiene personas con discapacidad debidamente certificadas y ellos también le genera un certificado para que ellos tengan el 10% por encima del concurso de méritos en licitaciones o en contrataciones por encima de cualquier otra empresa y así se dé la oportunidad de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito nacional, departamental y municipal. El decreto 392 del 26 de febrero del 2018 es un decreto reglamentario también del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618, que son los numerales literales A, G y H, con el fin de que en el sector privado también se establezca una tabla de puntuación o una tabla de porcentaje, más que de puntuación, una tabla de porcentaje, para que las entidades privadas también vinculen personas con discapacidad en este sector, debidamente certificadas las personas con discapacidad. Hago énfasis en esto, que es el deber ser de las personas con discapacidad, pues gestionar la certificación de discapacidad a través de las diferentes secretarías de salud de los municipios de residencia de cada persona, con el fin de ¿qué? De que la puedan presentar en la hoja de vida y así la empresa también vaya a la oficina de trabajo y la oficina de trabajo les expida un certificado
facultando que esa empresa tiene personas con discapacidad y por ende se les da el 10% por encima de cualquier otra empresa, cuando llegue a los procesos de licitación o de contratación. Entonces es importante tener presente esto. Y también tenemos la circular 049 del 1 de agosto del 2018, que es la que establece cuando se rompe la relación laboral de la persona con discapacidad con el empresario o con el sector público. Entonces ahí establece unos criterios para poder romper esa relación laboral o cancelar el contrato de la persona con discapacidad, porque tampoco le pueden cancelar el contrato a la persona con discapacidad solo por cancelárselo. Tienen que haber una justificación de cancelación y de inhabilidad del contrato para que así la persona que fuera del ámbito de la inclusión laboral en la empresa donde venía trabajando. Esto es lo que se le pueda socializar a las diferentes personas con discapacidad y a los diferentes empresarios y al sector público, ya sean gobernaciones, alcaldías, consejos, personerías, defensorías, en la parte judicial. También las personas con discapacidad tienen el derecho de ser incluidas laboralmente. Entonces, para que tengamos en presente la amable audiencia de este programa Discapacidad en Acción, les habló el reportero Luis Francisco Corzo Rojas, persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en el ámbito nacional, departamental y municipal y área metropolitana de Bucaramanga. Recuerden, nada sobre nosotros sin nosotros, postulado de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Chao, chao. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? En nuestra sección nos acompaña hoy la señora Clementina Ramírez. Ella nos va a comentar qué se está haciendo para la discapacidad en Bucaramanga, invitando al INEBU, quienes nos dan los parámetros de inclusión laboral y otros elementos de emprendimiento que han desarrollado para la comunidad de discapacidad en nuestra región. Bienvenida, Clementina Ramírez. Hola, mi nombre es Clementina Ramírez, cuidadora familiar de una persona con discapacidad cognitiva. Hoy estamos con el INEBU haciéndole algunas preguntas para que toda la población con discapacidad y sus cuidadores familiares sepan cuáles son los programas que hay allí, tanto en empleo como en proyectos productivos, en emprendimientos, y qué programas hay para acceder a poder generar recursos a nuestra población, ya que para las personas con discapacidad es algo difícil acceder a un empleo, porque no todas las empresas dan esta oportunidad de tener en sus trabajos a una persona con discapacidad, que aún teniendo su discapacidad es una persona que puede laborar y ejercer un trabajo como cualquier persona lo hace. Lo mismo para sus cuidadores familiares. Hay algunas barreras, sí, porque muchos de nosotros, la mayoría, tenemos que estar cuidando a nuestro hijo, nuestro familiar con discapacidad, y esto hace que para nosotros
sea más difícil acceder a un trabajo con un horario específico y cumplir 8 horas, porque nuestros hijos y nuestro familiar dependen de nuestro cuidado y debemos también estar pendientes de sus medicamentos, de ir a las farmacias, de ir a autorizar sus exámenes, sus citas médicas. Y esto hace que una empresa a uno no lo contrate porque estos permisos es muy difícil que nosotros como cuidadores podamos obtenerlos. Entonces, siempre trabajamos en cosas informales, vivimos del día a día. Por eso hoy queremos saber cuáles son las oportunidades que el IMEBU nos brinda, tanto a las personas con discapacidad como a nosotros, los cuidadores familiares. Por eso, desde Discapacidad en Acción, vamos a empezar con unas preguntas a esta entidad, al IMEBU. Vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cuántos proyectos o emprendimientos de cuidadores familiares y de personas con discapacidad se han fortalecido y de qué manera desde el IMEBU? Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Soy Adriana Silva, asesora de inclusión productiva del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, IMEBU. En cuanto a proyectos o emprendimientos de cuidadores familiares y personas con discapacidad, en lo que llevamos del presente gobierno, el IMEBU ha fortalecido a 113 personas con discapacidad a través de los diferentes programas. 29 de estos se capacitaron para fortalecer sus conocimientos y poder acceder a un empleo. 50 emprendimientos fueron asesorados para incrementar sus ventas y mejorar su rentabilidad. 29 de estos fueron acompañados para poner en marcha sus negocios y 5 emprendimientos se les fueron desembolsados 40.227.000 pesos aproximadamente para fortalecer sus negocios. Dentro de los negocios que se han fortalecido y han incrementado sus ventas están la confección de ropa, artesanías, venta de alimentos y venta de productos de cuidado personal. Cabe resaltar que a través de los centros de desarrollo, con asesores expertos, se fortalecen las competencias de los empresarios emprendedores, de estas personas con discapacidad y sus cuidadores, mediante talleres de formación, asesorías personalizadas en temáticas empresariales, en las que se encuentran débiles sus negocios. Esto permite que puedan acceder al incremento de sus ventas, disminuyan sus costos y mejoren su rentabilidad. Estos también reciben asesorías personalizadas y adaptadas a sus necesidades, acompañamiento para conocer y potencializar las habilidades y las fortalezas de sus negocios para que estos crezcan. Se capacitan según el área específica de su emprendimiento está necesitando. Se brinda participación en espacios para vincularse en las redes empresariales y de promoción empresarial. A través de nuestra banca ciudadana, el IMEBU ha desarrollado diferentes estrategias con operadores financieros, también lo que les permite a estos el acceso a créditos y que este trámite sea más sencillo y más factible. Contamos con tasas de interés más bajas en la banca comercial. Algunas de nuestras estrategias a través de banca ciudadana son Libérate del gota a gota, en el cual no es necesario que la persona que necesita el crédito tenga codeudor. Hay una tasa de 0% de interés para jóvenes de 18 a 28 años, cuyo emprendimiento sea tecnológico, y hay un convenio cívico para las personas que se encuentran reportadas. Tenemos la segunda pregunta. ¿De qué manera los cuidadores familiares y personas con discapacidad podemos acceder a fortalecer nuestros emprendimientos en el IMEBU? La manera de que los cuidadores familiares y personas con discapacidad puedan acceder a fortalecer su emprendimiento es muy sencilla. Lo podemos hacer a través de nuestra página web www.imebu.gov.co y a través de nuestras redes sociales en Facebook,
IMEBU, Instagram IMEBU_ y Twitter @IMEBU. Todos los ciudadanos pueden acceder a nuestros programas a través de un link de inscripción y nuestros asesores se pondrán en contacto para iniciar el proceso de fortalecimiento o de acompañarlos para acceder a un empleo, ya sea de manera presencial o de manera virtual. También las personas interesadas se pueden acercar a nuestras oficinas que están ubicadas en la calle 48, número 2840, y nuestro equipo de asesores profesionales los atenderán y los guiarán según pues la necesidad que la persona tenga, ya sea para acceder a un empleo, para poner en marcha un emprendimiento o para fortalecer su negocio. Adicional a esto, podemos también acercarnos a las oficinas físicas de nuestros centros de desarrollo empresarial o escribir a través del WhatsApp o llamada telefónica de la siguiente manera. Estamos ubicados en Café Madrid, en la carrera 8C, número 34 AN bis, junto al Vive Digital del barrio Café Madrid, o al WhatsApp número 318-296-1317. Tenemos otra sede en el Chapinero, que es la carrera 15, número 271, local 8. El celular para contactarse ya sea vía WhatsApp o telefónica es 302-324-1660. Y tenemos otro punto en el barrio Kennedy. La dirección es carrera 12, número 16N84. El teléfono es 302-324-1670. Vamos con la tercera pregunta. Desde el IMEBU, ¿qué procesos se han liderado para efectos de incluir cuidadores familiares y personas con discapacidad, y qué logros se han conseguido con base a ellos? Desde el IMEBU le apostamos a la inclusión y a la reactivación económica de los hogares de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Es por ello que se ha venido liderando y se ha venido trabajando en pro de fortalecer estos emprendimientos. Algunas de las actividades realizadas son eventos feriales en los cuales se tiene como objetivo generar ingresos comercializando sus productos. Algunos eventos realizados en lo que llevamos de este gobierno ha sido evento ferial Dulces Momentos. Este se llevó a cabo en la bahía del Centro Comercial Cuarta Etapa, donde se beneficiaron 10 madres cuidadoras. Expo Inclusión se llevó a cabo en el Centro Comercial Cuarta Etapa, donde participaron alrededor de 60 personas, entre las cuales se encontraban madres cuidadoras y personas con discapacidad. También se realizó un evento ferial en conmemoración al Día Internacional de la Persona con Discapacidad en el Parque Santander, donde participaron alrededor de 40 personas con discapacidad y madres cuidadoras. En este año, en el primer comité de discapacidad se invitó a las personas que son representantes de las diferentes discapacidades a participar de las redes de emprendimiento de la estrategia de reactivación económica del IMEBU, con el fin de que estas personas participen, se capaciten en diferentes temas empresariales y a su vez participen también de los eventos feriales que se organizan en el IMEBU. En mayo de este año se realizó un evento llamado A Mamá le compro local, donde estuvimos en 14 puntos de la ciudad. En este evento participaron 17 personas con discapacidad y madres cuidadoras, las cuales comercializaron los productos que realizan a través de su emprendimiento. Cuarta pregunta. ¿Qué programa hay en el IMEBU para vinculación laboral de cuidadores familiares y de personas con discapacidad? ¿Y cuántas de estas personas han sido vinculadas laboralmente gracias a su gestión? El IMEBU cuenta con una agencia de empleo, la cual intermedia de manera gratuita las hojas de vida de buscadores de empleo con las empresas de Bucaramanga. En lo llevado de este gobierno se ha vinculado laboralmente a una persona con discapacidad física. La quinta pregunta. ¿Qué esperanza se le puede ofrecer a los cuidadores familiares y personas con discapacidad que al día de hoy se encuentran desempleados, y qué acompañamiento hacen
en estos procesos y de qué manera? La Agencia de Empleo del IMEU lo que busca es intermediar las diferentes hojas de vida de las personas que cumplen con el perfil de las vacantes demandadas por las empresas de Bucaramanga. Cabe resaltar que quien contrata finalmente son las mismas empresas a las cuales se remiten estas hojas de vida. Alguna de estas empresas con responsabilidad social y acogiéndose a los diferentes beneficios estipulados por la ley contrata personas con diferentes vulnerabilidades, entre ellos las personas con discapacidad o madres cabeza de familia que tienen a cargo personas con discapacidad. En este orden de ideas, nosotros IMEU le acompañamos en lo concerniente al desarrollo de habilidades blandas con talleres de formación que les instruye a cómo hacer una hoja de vida, a cómo enfrentarse a una entrevista. Se les enseña cuáles pueden ser las posibles preguntas que se van a realizar en una entrevista laboral y cuáles deben ser las posibles respuestas, además de cómo enfrentarse también a las pruebas psicotécnicas que tienen las empresas. Vamos con la sexta pregunta para el IMEBU. Los cursos o capacitaciones que ustedes ofrecen, ¿qué accesibilidad tienen para los cuidadores familiares y personas con discapacidad? En cuanto a los talleres o capacitaciones que se ofrecen a través del IMEU, las personas con discapacidad y sus cuidadores tienen total accesibilidad y se ajustan a las condiciones de cada persona. Las asesorías pueden hacerse de manera presencial, virtual o telefónica, como lo prefiera la persona que va a recibir esta capacitación o taller. Bueno, vamos con la última pregunta, la número 7, para el IMEBU. ¿Qué acompañamiento han hecho a personas con discapacidad cognitiva o a su cuidador familiar para saber qué recursos necesita esta población para poder tener acceso a un empleo? En cuanto al acompañamiento que se ha hecho a personas con discapacidad cognitiva y a su cuidador, hemos notado que es difícil la contratación de personas con discapacidad cognitiva. Quien asume el rol de generación económica son sus cuidadores y debido a su condición, estos no pueden cumplir un horario laboral extenso. Es por ello que muchos se ven obligados a emprender o comercializar productos y es allí donde los centros de desarrollo empresarial juegan un papel muy importante en el acompañamiento a estos emprendedores. Bajo la estrategia de inclusión productiva y de reactivación económica, se han buscado espacios para que estas personas puedan participar de la venta y la comercialización de estos productos y así dar a conocer sus emprendimientos y generar ingresos para sus hogares. Cabe resaltar que las líneas de crédito de la banca ciudadana son más amigables para que a través de estos puedan inyectar liquidez a sus emprendimientos. Contamos con las tasas más bajas de la banca comercial y con condiciones especiales. Aprovecho la oportunidad para realizar una invitación muy especial a toda la población con discapacidad y sus cuidadores familiares para que accedan a nuestra oferta institucional. Visítenos a través de nuestras redes sociales para poder apoyar en el crecimiento y en el fortalecimiento de sus emprendimientos. Bueno, como podemos escuchar, estas son las respuestas a nuestras preguntas que nos ha dado el IMEBU, tanto para empleo como para emprendimientos de las personas con discapacidad y sus cuidadores familiares. Espero que para algunos de ustedes, al escuchar estas respuestas, al escuchar qué tienen para nosotros en el IMEBU, de pronto les pueda servir en algo a algunas personas con discapacidad y a sus cuidadores familiares. Esperamos que de todas maneras las cosas vayan mejorando y que el ingresar a un programa para fortalecimiento de los proyectos, de los emprendimientos, haya capacidad
para que muchas más personas puedan acceder y beneficiarse de estos programas. Que las convocatorias sean mucho más amplias para que muchas más personas se beneficien, para que realmente la inclusión laboral, el fortalecimiento a estos emprendimientos que para muchos de nosotros es con lo que sobrevivimos, es el sustento que llevamos a nuestras casas. Entonces esperamos que cada día sean incluidos muchas más personas con discapacidad y muchos más cuidadores familiares a estos programas que nos ofrece el IMEBU. Entonces, me despido. Para Discapacidad en Acción, le habló Clementina Ramírez. Hoy nos acompaña la especialista en habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad, Natalie Trujillo. Ella nos da algunos parámetros relacionados con inclusión laboral, parámetros a tener en cuenta, tanto los empresarios como cada uno de nosotros, listos para trabajar y hacerlo muy bien, porque el trabajo hace parte de la condición de vida, una condición sana para crecer, progresar y salir adelante, sin volvernos personas dependientes. Bienvenida, doctora Natalie. Hola, muy buenos días. Bueno, pues primero que todo conocer muy bien el trabajo en el que se va a desempeñar, cuáles serían sus labores, cuáles serían las cosas que él tiene que llevar a cabo para desempeñarse en ese puesto de trabajo. Segundo, conocer parte de la empresa, parte de la historia de la empresa, qué se dedican, qué trayectoria tiene. Es decir, conocer el lugar donde va a estar, empaparse de ello para tener una mejor visión de los requisitos que tiene este empleo. Como tercero, conocerse muy bien también sus habilidades y sus fortalezas para poder llevar a cabo el trabajo que va a desempeñar. Como cuarto, yo creería que de las cosas más importantes serían las competencias blandas que tenga esa persona, presentación personal, puntualidad, manejo del estrés, flexibilidad en acomodación a puesto de trabajo. Bueno, mi nombre es Natalie Trujillo, yo soy educadora especial, mi énfasis es en toda la parte visual como rehabilitadora visual y tiflóloga con personas ciegas. Bueno, en cuanto a la pregunta de qué se le facilita en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, digamos que todo es muy relativo en cuanto a las fortalezas y las capacidades de la persona. Tenemos en cuenta pues que actividades de carácter visual exclusivo como hacer videos, publicidad, imágenes, todo lo que tenga que ver con la parte visual, pues no se le facilitaría a una persona ni con ceguera ni con baja visión, no tendría la facilidad porque pues los instrumentos, los software y todo que hay pues no son en este momento tan inteligentes como para podernos llevar a una función como ellas. Sin embargo, sí es bueno aclarar que, por ejemplo, en el tema de la discapacidad intelectual o cognitiva, los trabajos operativos se dan muy bien. Me explico, los trabajos en los que se requiera hacer la misma actividad una y otra vez, por ejemplo en las fábricas, pues digamos que eso sería como toda la parte ocupacional operativa que se facilitaría. En la parte visual, pues las personas con discapacidad visual se les facilita y les gusta mucho todo el área que tiene que ver con la comunicación, en cuanto, por ejemplo, narradores de cosas, historiadores, periodistas, la parte de la psicología, la parte de ser docente, por ejemplo.
con las personas con discapacidad auditiva, a ellos se les facilita muchísimo toda la parte visual. Muchas personas con discapacidad auditiva son muy buenas como diseñadores, como agentes de medios, como incluso bailarines, a pesar de la condición, pues es una de las inteligencias que se desarrolla en la parte auditiva. Con respecto a la parte física, pues encontramos que en este momento hay mucha inclusión laboral de las personas con discapacidad física como guardas de seguridad en centros comerciales, en donde pueden tener un acceso mucho más fácil a subir y bajar debido a los ascensores que hay, debido a los scooters que hay para que ellos se estén desplazando. Sin embargo, pues la infinidad de cosas que hay sería también responsabilidad de cada uno revisar los perfiles si se acomodan a lo que se ha estudiado o finalmente al anhelo ocupacional que se tiene. Bueno, yo pensaría que más de conveniencia sería de pertinencia, de acuerdo pues obviamente a los diagnósticos. Digamos que es una parte que si nosotros nos ponemos a pensar en parámetros, para cada persona estaríamos segregando, y pues la idea de lo que estamos trabajando es inclusión. ¿Inclusión en qué sentido? En que tengamos las competencias para acceder. Entonces, pues una persona aún con de pronto una discapacidad psicosocial, pues tendrá que pasar por todos los filtros que cualquier otra persona va a pasar, ¿sí? Entonces, pues que esté de acuerdo a las necesidades que tiene ese puesto de trabajo. Entonces yo hablaría más bien de los ajustes a puesto de trabajo, que es donde hablamos ya, podemos entrar a hablar de todas las discapacidades, y es el derecho y la pertinencia que tiene, por ejemplo, una persona sorda de tener su intérprete, y que debería tener su intérprete siempre, que los documentos que se le entreguen a una persona con ceguera sean en braille, que el acceso al lugar pues esté garantizado para una silla de ruedas en caso de las personas con discapacidad física, ¿sí? Pero no creería yo que hay que hacer otro tipo de ajustes, más bien flexibilizaciones en cuanto a puesto, por ejemplo, en cuanto a jornada y a tiempo. Bueno, ahora nos va a hablar la psicóloga Alison Daniela Treviño de la Fundación Arcángeles. Ella es psicóloga de inclusión laboral y nos va a dar su punto de vista sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, adelante Sarera con esta entrevista. Hola Sarella, ¿cómo estás? Te voy a enviar la respuesta a las preguntas que me compartiste por medio de Valeria. La primera que haces es ¿qué significa la Fundación Arcángeles para la población con discapacidad? Bueno, yo creo que desde su inicio lo que busca Arcángeles es promover oportunidades de participación para las personas con discapacidad. Hemos venido trabajando en diferentes áreas, como lo son el área deportiva, el área de incidencia política y social, también el área de inclusión laboral, como ya sabes. Entonces, lo que yo considero que significa la Fundación para las personas con discapacidad es una oportunidad para fortalecer sus procesos de participación, para seguir fortaleciendo sus habilidades y para seguir visibilizando todo el potencial que puede llegar a tener una persona con discapacidad. Sobre la segunda pregunta que haces, frente a qué gestión estamos realizando en el momento para promover oportunidades laborales para la población con discapacidad, nosotros hemos estado consolidando alianzas con diferentes entidades que buscan hacer estos procesos y los acompañamos para generar un entorno de buenas prácticas en torno a la inclusión laboral. Entonces, por ejemplo, este año logramos consolidar una alianza muy importante para nosotros porque se tradujo en la contratación de más o menos 50 personas con discapacidad, no solo en Bogotá, sino en diferentes territorios del país. Esperamos que esta alianza se fortalezca, que el próximo año continuemos con estos procesos y se sumen otros más. Además de esta alianza con la empresa que te comento, hemos venido desarrollando alianzas con entidades públicas, entidades privadas para seguir trabajando en estos procesos de inclusión. Creo que aquí también aprovecho para dar más bien un mensaje a las personas con discapacidad. Es importante que continúen fortaleciendo sus perfiles, que continúen participando en procesos que vayan dirigidos a personas con o sin discapacidad, porque necesitamos empezar a hacer incidencia, empezar a mostrar todo el potencial que hay detrás de las personas con discapacidad.
En lo relacionado con las dificultades que hemos identificado en la población con discapacidad para asumir retos laborales, está parte de lo que te decía antes, y es digamos que la dificultad con los procesos de formación. Encontramos a personas con discapacidad con muy buenas habilidades, pero que lastimosamente no han podido continuar sus estudios, y pues esto es una cuestión muy importante teniendo en cuenta que cada vez el mundo laboral es más competitivo y requiere que las personas con y sin discapacidad sigan formándose. Creo que también es un llamado a las personas con discapacidad que de pronto no han tenido la oportunidad de tener un empleo, a perseverar, porque muchas veces nos hemos encontrado con procesos en los que cuando la persona ingresa a trabajar y se enfrenta a algún obstáculo, algún proceso de adaptación, decide desertar o abandonar el proceso. Entonces es muy importante que las personas con discapacidad también tengan como una perspectiva clara de lo que implica el mundo laboral y que en esa medida pues también entiendan pues todo lo que implica un proceso de adaptación desde la parte emocional, desde la parte de habilidades sociales y demás. Ahora me preguntas sobre la mayor problemática que tiene la población con discapacidad psicosocial al momento de enfrentarse al mundo laboral. Yo creo que la primera es compartida por las personas que están en todas las categorías de discapacidad y es el desconocimiento de las empresas frente al tipo de apoyos que puede requerir una persona y los ajustes razonables. Creo que también ahí viene una recomendación para las personas con discapacidad y es que tengan muy claro cuáles son los ajustes que pueden necesitar para un proceso laboral y que desde el principio puedan mostrar a los empresarios que son medidas pues que en ningún momento van a acarrear un costo desmedido o un esfuerzo desproporcionado para las empresas. Ahora, frente a lo que se trata de personas con discapacidad psicosocial, creo que existen muchos más temores porque hay mucho más desconocimiento de parte de las empresas frente a lo que implica esta categoría de discapacidad. Creo que una de las cosas más difíciles es que la persona cuente con una adecuada red de apoyo, lo cual incluye el grupo familiar, grupo de amigos o entidades que prestan algún servicio de apoyo para la población con discapacidad psicosocial. Como bien sabemos, las personas con discapacidad psicosocial se adaptan muy bien a diferentes entornos siempre y cuando cuenten con una red de apoyo adecuada que les permita facilitar esos procesos de adaptación. Entonces creo que es uno de los retos más grandes para la población con discapacidad psicosocial, poder consolidar una red de apoyo fuerte, una red de apoyo que le permita desempeñarse en igualdad de condiciones en diferentes entornos, incluyendo el laboral. También me preguntas algo que creo que más o menos respondí en la pregunta anterior y es si las empresas generan oportunidades de empleo para la población con discapacidad psicosocial. Lastimosamente es una de las categorías de discapacidad más relegadas en el entorno laboral y es por la falta de conocimiento de los empresarios frente a los ajustes razonables que puede requerir la persona o en general frente a la misma discapacidad. Entonces, como te decía en el punto anterior, creo que es importante empezar a hacer incidencia que las personas con discapacidad psicosocial empiecen a postularse a ofertas laborales, teniendo muy presente cuál es el tipo de apoyos que puede llegar a requerir para pues tener un proceso laboral exitoso. Y finalmente, en lo relacionado a las recomendaciones que daríamos a los empresarios para abrir un proceso laboral a una persona con discapacidad psicosocial, creo que el primero de ellos es estar muy abiertos a aprender, estar muy abiertos a entender cómo como empresa podemos fortalecer el proceso de una persona con discapacidad psicosocial e incluso convertirnos en una red de apoyo en ese proceso laboral. Creo que es importante que las empresas sepan que para esto existen entidades que prestan servicios de acompañamiento, que apoyan esos procesos y que pues es una iniciativa muy interesante en el marco de la responsabilidad social empresarial, en el marco de la construcción de equipos de trabajo diversos. Entonces creo que existe mucho potencial que no se ha explorado del todo y para que se explore necesitamos del trabajo conjunto de las personas con discapacidad, en este caso psicosocial, y de los empresarios. También de las redes de apoyo que puede llegar a tener la persona. Diego Jonathan y el Fondo Emprender de Santander nos traen noticias.
noticias excelentes, porque el SENA tiene una campaña especial para todas las personas con discapacidad. Es la última convocatoria que se realiza este año de emprendimiento para que todos participemos. Es directamente diseñada para las personas con discapacidad. Aquí están todos los parámetros para que todos participen y se beneficien. La fecha límite es hasta el 18 de julio. Bienvenido, Diego Jonathan. Danos esta información para que muchos compañeros se beneficien de dicha convocatoria. Hola. Sí, precisamente como tú lo dices, ahora mismo está vigente la oferta del Fondo Emprender. Básicamente, ¿qué es? El Fondo Emprender es una iniciativa creada por el SENA a partir de la Ley 789 de 2002, que lo que busca es incentivar, facilitar la generación, creación de empresas. Esto lo hace el Consejo Directivo del SENA, quien también ejerce las funciones del Consejo Administrador del Fondo Emprender. Y lo que hace el Fondo Emprender es básicamente servir como una fuente de financiación, donde monetiza total o parcialmente parte del emprendimiento que la persona quiera hacer. En esta convocatoria, hay 3.500 millones de pesos de recursos asignados. Las personas que se postulen, si hacen ofertas si hacen planes de negocios viables, a esas personas se les entregarán 80 millones de pesos. Esos 80 millones no son reembolsables siempre y cuando este dinero se invierta en actividades relacionadas con este emprendimiento. Cabe aclararlo bien. Y en esta propuesta van a poder participar personas con discapacidad, estudiantes del SENA, personas, que puedan cumplir un plan de negocios viable, un plan de negocios que se pueda llevar a cabo. Y la idea es que este dinero que le va a dar el Fondo Emprender puede cubrir muchas cosas como la publicidad, campaña en redes sociales, comprar maquinaria, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Pero entonces, amigos, tienen que apurarse porque el cierre de esta convocatoria es el 18 de julio. Hay una página donde pueden encontrar más información que es fondoemprender.com. Allá, tienen toda la información completa, tienen incluso un archivo PDF que explica todos los detalles, todo lo que hay que saber para poder ser beneficiario de estos recursos. Entonces, la idea, amigos, es que a los que se animen a emprender, mucha suerte. Recuerden que esta convocatoria está abierta a todas las personas con discapacidad y que, a los que estén en camino a emprender, les deseamos, la verdad, mucha suerte con esto. Y vamos con la siguiente sesión del programa. Chao. La frase de la semana. Y Neswick hoy nos trae una frase importante para tener en cuenta, para aplicar en nuestra vida. Esa es la frase del día. Cuéntanos, Neswick, ¿cuál es tu frase favorita? No hay sacrificio que no termine en recompensa. Esta frase sobre lo que tú acabas de reflexionar es muy importante, porque así es. Muchas de las cosas que en la vida valen la pena
se tienes haciendo sacrificios, sacrificando algo. Y siempre, aunque a veces no alcancemos los resultados que esperamos, siempre queda algo. Sea un aprendizaje, alguna oportunidad nueva. Entonces por eso no es bueno desaprovechar las oportunidades que la vida nos presenta, porque siempre la vida misma pues tiene algo para enseñarnos, alguna enseñanza buena a pesar de los errores que cometamos, y siempre se va a aprender más de los errores que las experiencias exitosas, claro. Aunque bueno, la idea es mostrar pues que de todo en la vida se aprende y que no hay, digamos, razón para que si algo no nos sale bien, de no volver a intentar nuevamente. Aunque, claro está, hay que tener en cuenta nuestros intereses, nuestros gustos antes de volver a intentar eso nuevamente. Y así hemos llegado al final de este programa número 46, Neswi. ¿Cómo te ha parecido? Excelente programa, le hacemos la invitación para que puedan escucharlo nuevamente y también puedan escucharnos a través de nuestro canal YouTube Discapacidad en Acción, donde también las familias cuidadoras podrán obtener toda la información necesaria. No olviden que pueden suscribirse a ese canal y activar las notificaciones para que así cada semana, cada vez que publiquemos un nuevo episodio, YouTube les avise y así puedan estar al tanto de todo lo que pasa en este programa. También pueden comunicarse con la página correo electrónico discapacidadenaccionsantander@gmail.com para cualquier nota, cualquier apunte o cualquier inquietud que ustedes tengan sobre nuestro programa. Todos son bienvenidos y les esperamos en el próximo programa. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.